Tenemos cadena de flexión y cadena de extensión, o cadena anteromediana y cadena posteromediana, ¿de acuerdo? Vamos con la cadena de apertura. Entramos con las cadenas laterales, ¿de acuerdo? Van a ir por detrás y por lateral, ¿de acuerdo? En este caso, ¿vale? Cuando se contrae la cadena de apertura, lo que va a hacer es que va a hacer el cuerpo así, ¿vale? Va a producir una rotación tanto de los miembros inferiores como de los exteriores, ¿de acuerdo? Nos permite relacionarnos con el medio. ¿Qué es lo que hace esta cadena? Si os fijáis, cuando se abre, va de abajo hacia arriba, ¿vale? En el caso de la cadena de cierre, lo que va a hacer es que no va a cerrar hacia abajo, ¿vale? Toma como punto fijo abajo, ¿vale? Y esta apertura va hacia arriba, ¿de acuerdo? Punto de partida de la cadena de la posterior lateral, por los temporales, ¿vale? Como va por el lado, ¿vale? Viene por los temporales. Musculatura principal, tenemos los trapecios, ¿vale? Serratus mayor, oblicuo mayor, los pelvitrocanterios, ¿vale? En el caso de la pelvis, bíceps femoral, ¿vale? De los isquios, tensor de la fascia lata, ¿de acuerdo? Peroneo y gemelo externo, ¿de acuerdo? Es como si viajase por el lateral, ¿vale? Puntos de anclaje importantes, temporales, ¿vale? Acromioclavicular, ilíaco y cuboides, ¿de acuerdo? Huellas morfológicas, pues va a tener los ilíacos abiertos, ¿de acuerdo? Los isquiones cerrados atrás, ¿vale? Las escápulas separadas, ¿vale? Las clavículas horizontales, ¿de acuerdo? Más horizontal. El ángulo de Lewis abierto también, ¿vale? Miembros superiores en abducción, ¿vale? Y los miembros inferiores en varo, ¿de acuerdo? Luego tenemos, por ejemplo, en el caso del ilíaco tiende a ir hacia posterior, ¿vale? Sergio, no entiendo por qué escápulas separadas, ¿no? Sería al revés. Está mal. Ah, vale. Está mal. Está mal. Es que cuando lo he hecho así digo, ¿vale? Eso hay que cambiarlo. No se refiere a las escápulas, ¿vale? Son escápulas más juntas, ¿de acuerdo? Lo que se abre realmente es la zona de la clavícula, ¿de acuerdo? Eso lo tengo que cambiar luego. Más cosas, menos mal, muchas gracias. El ilíaco, bueno, tienda posterior, retrováscula pélvica, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Y valgo de calcáneo, ¿vale? Punto clave para desatascar, digamos, esta cadena, que es muy característica de la PL. Aquí, siempre, ¿vale? O sea, es importante, por ejemplo, si vamos con una persona, los jugadores de fútbol, parecen bastante la cadena postolateral por el tema de los pases, ¿de acuerdo? Siempre produce una rotación externa, la musculatura piramidal está siempre afectada, ¿vale? Como en mi caso. Cadena de cierre, ¿vale? Cadena anterolateral, va por el lateral y ligeramente por delante, ¿de acuerdo? Es superficial, ¿vale? Cuando se contrae, lo que produce es una rotación interna, ¿de acuerdo? De los miembros, ¿vale? Por eso son gente más introvertida, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba, tira de abajo hacia arriba, lo que nos cierra es hacia abajo, ¿vale? Si os fijáis, es la típica imagen de la niña con la carpetita en el colegio cuando le está empezando a crecer el pecho, ¿vale? Como retraída en sí misma, ¿vale? Punto de partida, igual que la cadena posterolateral, ¿vale? Como son laterales, los temporales, ¿de acuerdo? Músculos principales, masetero, ¿de acuerdo? Los secom, ¿vale? Pectorales menores, ¿vale? Oblicuos menores y los tibiales. Cuando te refieres a músculos principales, ¿te refieres a los que son más hipertónicos o con más tensión? Los que más se cargan, efectivamente. Vale, ¿y los puntos de anclaje son donde hay bloqueos, por decir así? Los puntos de anclaje es donde se ancla más la fascia en esa cadena. Y que tendrías que tratar a ese nivel. Fundamental liberar el movimiento en esos puntos, exacto. Y bueno, ¿solo hablas de músculos principales porque solo tratarían los hipertónicos y los hipotónicos? No, se tratarían todo, pero esos son los que generalmente suelen estar más afectados, los que encasillan la cadena en esa... Pero no significa que estén hipertónicos, que hiper o hipo. Puede ser. ¿Vale? Puntos de anclaje, pues eso, temporal, acromioclavicular, es decir, todo lo lateral, igual que el anterior, ¿de acuerdo? Ilíaco, y como es la anterolateral, va a caer al escafoides. En el caso de la anterior, va a caer al cuboides, ¿vale? Huellas morfológicas. Las clavículas en V, ¿de acuerdo? Como está así, la clavícula, ¿de acuerdo? Ilíacos cerrados, ¿vale? Los isquiones están abiertos, es justo en el caso contrario, ¿de acuerdo? Como están así, si os fijáis, los isquiones se abren, ¿vale? Y los ilíacos se cierran. El ilíaco tiende a ir hacia anterior, ¿vale? Por acción del glúteo medio, ¿vale? Y se produce una báscula anterior. Los miembros superiores tienden al valgo, ¿de acuerdo? Y los miembros inferiores también, ¿vale? Sobre todo en carga,
¿de acuerdo? Cuando están tumbados se produce una rotación interna, ¿vale? Con una pronación en el pie, ¿de acuerdo? El tensor de la fascia lata, ¿de acuerdo? Está más anteriorizado y el ángulo de Lewis está cerrado, ¿de acuerdo? Aquí se cierra, cerramos aquí, ¿vale? Las escápulas basculan hacia afuera, generalmente las suelen tener aladas, ¿de acuerdo? La típica persona con las escápulas un poquito más salidas. Cadena neuromeningia, ¿vale? Esta sería la cadena AP de GDS, ¿de acuerdo? Lo que nos va a permitir es que crecer. Generalmente se caracteriza por personas que son muy rectas, ¿de acuerdo? Que están muy sobre el eje medio, ¿de acuerdo? ¿Qué representa? Toda la unión facial, ósea, muscular, ¿vale? De todas esas estructuras de la parte anterior de la columna, ¿de acuerdo? Va por dentro, ¿de acuerdo? E incluye las meninges, el sacro, ¿vale? Lado del cerebelo, lado del cerebro, es decir, todo el sistema, si os fijáis, neuromeningio, ¿de acuerdo? Va desde abajo hacia arriba, por eso nos permite crecer, ¿vale? Es la inspiración, ¿de acuerdo? En el caso de los puntos de anclaje, tenemos, ¿de acuerdo? Occipital, tenemos el esternón, ¿vale? Y tenemos el sacro. Acordaros que estos son imágenes de Busquet, ¿vale? Que no son exactamente las de GDS, lo que pasa es que es muy gráfico a nivel visual, ¿vale? Por eso nos cuadran a lo mejor los puntos de anclaje, ¿de acuerdo? Aquí no hay ningún punto de anclaje, si os fijáis, ¿de acuerdo? En las de GDS pues dan más músculos, ¿de acuerdo? Músculos principales, ¿vale? No es que sea un músculo, pero son como lo que va, digamos, a fijar la cadena, pues va a ser la tensión en la dura madre, ¿vale? En los transversos espinosos, ¿vale? Y en el largo del cuello, ¿de acuerdo? Huellas, generalmente rectificación, ¿de acuerdo? En toda la columna, gente con la espalda recta, cuando os venga alguien a consulta, la típica persona que tiene con toda la espalda rectificada, ¿vale? Que es como un sargento, si os fijáis, ¿vale? Son personas que tienden mucho hacia la rigidez, ¿de acuerdo? De la rectitud. Vale, rectitud de toda la columna, el sacro más vertical, ¿de acuerdo? Porque tira hacia arriba, el sacro está más vertical, y flexión de cadera, ¿vale? Si os fijáis, mete ahí, ¿vale? Al estar recto, ¿de acuerdo? Cuando se produce, digamos, esta cadena en exceso, lo que se produce es una especie de compensación y se produce una hiperlordosis, ¿de acuerdo? Que es vamos, he visto algún caso, ¿de acuerdo? Y es de aquí a aquí, es recto como un palo y aquí tiene una curvatura brutal, ¿de acuerdo? Que eso lo podéis ver en casos sobre todo bueno, evidentemente de niños, en un bebé no lo vais a ver, ¿de acuerdo? Pero es una curvatura muy fuerte aquí, muy fuerte, ¿vale? Y luego tenemos una rectificación fuerte en el resto. Cadena visceral, ¿vale? La cadena de inspiración, que esta sería si esta es la anterior era la P, esta es la PA, ¿de acuerdo? Va por la línea media, anterior y profunda, ¿de acuerdo? Va por delante, pero a nivel profundo, ¿de acuerdo? Está pegadita, ¿vale? A la columna. Voy a fijarme porque creo que en la anterior, esta es la que va por posterior, esta está, no, esperaros, esta, sí está bien puesta, vale, de acuerdo. Representa toda la bolsa facial, ¿vale? Como es la cadena visceral, ¿desde dónde va toda esa fascia? Desde la base del cráneo, ¿de acuerdo? Va por la garganta, todas las vísceras, hasta la pelvis, ¿de acuerdo? Luego continúa con músculos en GDS, ¿vale? Por eso si os fijáis, en Busquet llega solamente hasta aquí, ¿vale? En GDS son diferentes. Luego las vais a tener también, ¿eh? Puntos de anclaje, occipital, ¿vale? Esternón y sacro. Secundarios, esfenoides y sobre todo dorsales altas, ¿de acuerdo? Mucha gente que tiene rectificación en las dorsales altas, ¿vale? Viene del problema de las vísceras, ¿de acuerdo? Charnera dorsolumbar y perine, ¿de acuerdo? Esos son todos los puntos de anclaje. Músculos primarios, escalenos, ¿de acuerdo? Por la respiración, si os fijáis. Transverso del abdomen, diafragma, el psoas, ¿vale? Todos los que intervienen en ese proceso respiratorio. Y tenemos también los cuádriceps. Punto clave, ¿vale? Lo del mediastino anclado a las dorsales altas, ¿vale? Todo ese anclaje facial que hay ahí, ¿de acuerdo? Es una de las partes claves a liberar en esta cadena. Más cosas. Vamos a hablar un poco de la fascia y de la tensegridad, ¿de acuerdo? Que es un poco el sistema de funcionamiento que tiene. En el caso de la fascia, digamos, lo que hace es integrar todas las partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que se reparta toda la tensión de forma que si yo, por ejemplo, me tiran del pie, me van a llevar de todo el cuerpo, ¿de acuerdo? O si me tiran de la cabeza, me llevan de todo el cuerpo, ¿de acuerdo?
lo que hace es que compacta, pues eso, toda la red vascular, nerviosa, visceral, músculos, etc. ¿Qué va a hacer? Envolver, conectar, recubrir todas las estructuras, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dividir principalmente, hay más divisiones, ¿vale? Pero así un poco, digamos, a nivel más inicial, digamos que es la fascia superficial y una fascia profunda, ¿de acuerdo? La fascia te permite, ¿vale?, estar en todas partes al mismo tiempo. Por eso os digo que cuando ya tienes más experiencia, sobre todo en el trabajo con los peques o incluso en el de los adultos, tú puedes trabajar a un niño toda la sesión desde la cabeza. Si tú sabes cómo van conectando todas las partes y vas sintiendo todas las partes, a lo mejor no hace falta ni que muevas las manos desde ahí, ¿de acuerdo? Con un adulto igual, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver el sistema? Si os fijáis, hay un modelo de tensegrítico, ¿vale? Los palos actuarían como los huesos y las cuerdas como todo el sistema muscular, fascial, ¿de acuerdo? Esto lo que forma es un sistema de tensiones recíprocas que está en continuo movimiento, ¿de acuerdo? Nosotros, en nuestra vida diaria, da igual como estemos en la posición, eso siempre está funcionando, ¿de acuerdo? Porque siempre hay movimiento interno, ¿de acuerdo? Como ya hemos dicho, el movimiento se organiza en torno a 4 masas, ¿vale? O 4 grandes esferas que se mueven sobre 4 núcleos de movimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que a partir de esas tensiones, ¿vale?, se van a apoyar en 8 puntos de anclaje. Entendemos un poco el enfoque: 4 grandes masas con 4 puntos, ¿vale?, sobre ejes de movimiento y 8 puntos de anclaje, ¿vale? Entonces todo eso construye la cadena, ¿de acuerdo? Cuando está todo en equilibrio, las estructuras, ¿vale?, y los diafragmas, si os fijáis, en cada masa va a haber un diafragma, ¿de acuerdo? Pueden respirar sin problemas. En el momento en que hay algún desequilibrio, pues eso, ya sea un problema emocional, físico, traumático, etcétera, pues el desequilibrio lo que va a hacer es que, por ejemplo, que las cadenas se tensen o se bloqueen, que es lo que os comentaba antes. El problema no está en tener una cadena de cierre, sino en que la cadena de cierre no pueda ir a la cadena de apertura, ¿de acuerdo? Que nos bloqueen en un mismo movimiento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale?, del sistema de tensiones recíprocas, es cómo funciona el cuerpo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a Buckminster Fuller, que digamos que fue el que descubrió el modelo de tensegridad, y este hombre pues lo empezó a aplicar a conceptos arquitectónicos, ¿de acuerdo? Y luego nosotros, cuando hemos descubierto todo el funcionamiento fascial, lo hemos llevado a él, ¿de acuerdo? Porque usa ese mismo modelo, ¿vale? Bueno, también tenemos el modelo hidroneumático, que esto quiero que lo entendáis para ver cómo se producen todas las deformaciones, no solamente a nivel craneal con las plagiocefalias, ¿de acuerdo?, sino a nivel respiratorio, de la columna, etcétera, ¿vale? El cuerpo no es hueco, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema fascial, como está por dentro, ¿de acuerdo?, va a crear una serie de continentes, ¿de acuerdo? El contenido se equilibra mediante el sistema hidroneumático, ¿vale?, de presiones, es decir, por ejemplo, en función de los volúmenes que tengamos, ¿vale? Estamos llenos de moléculas líquidas y gaseosas, ¿vale?, que están produciendo empujes continuos y discontinuos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un bloqueo, lo que va, por ejemplo, en el esternón, una cadena, ¿vale?, digamos, por ejemplo, de cierre, lo que va a producir es que yo no tenga aquí volumen, casi espacio, tenga que respirar más con la tripita. Entonces la tripita tenderá más, ¿vale? Y viceversa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bloqueos aquí lo que van a producir, ¿vale?, en cadenas PL de apertura, ¿vale?, no van a respirar casi de diafragma, ¿vale?, a nivel visceral, sino van a respirar más torácico, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea en cuanto a volúmenes y demás. Tenemos el modelo hidroneumático de Caroline Stone, ¿vale? Para que veáis, si os fijáis, esto actuarían, tenemos como las 3 grandes masas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí he puesto también en el diafragma para separar un poco las 2 cavidades, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, aquí, ¿vale?, tendríamos, por ejemplo, el cráneo, el tórax y la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es compartimentar esas grandes masas, ¿vale?, para, digamos, equilibrar las tensiones, las presiones, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que se produce un bloqueo en una, las otras 2 tienen que efectuar ese proceso de ajuste, ¿no? Entonces, todas las deformidades estructurales, como las hipercifosis, las hiperlordosis, las escoliosis, todo esto vienen porque el sistema de presión está mal distribuido, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿veis? Todo el sistema fascial, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cambio de presión, ¿vale?, en ese sistema hidroneumático, pues va a modificar. Si os fijáis aquí, he puesto sistema de tensiones recíproca, respiración y movimiento extisorial de los líquidos. Si tenemos todo eso restablecido, es decir, si todo eso funciona bien, el cuerpo funcionará bien. En el momento en que eso no funcione, tendremos problemas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a buscar realmente en osteopatía? Es calidad de movimiento,
¿vale? Sobre todo. Luego la cantidad de movimiento viene después, ¿vale? Pero sobre todo vamos a hacer que la persona se mueva bien, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos? Que respire bien, ¿vale? Que su sistema facial se mueva bien y que el sistema circulatorio, ¿vale?, esté libre, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a conseguir eso? Gracias al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Es como el gran director, ¿vale? ¿Qué vamos a buscar con nuestro objetivo en osteopatía? Liberar el movimiento tridimensional, ¿de acuerdo? Las estructuras. Cuando algo se mueve más, ¿vale? Tenemos un poco mal ese concepto. Que algo se mueva más no quiere decir que se mueva mejor ni que sea bueno, ¿vale? Lo que generalmente suele implicar, por ejemplo, en el caso de las hiperlaxitudes, ¿vale?, es que ese exceso de movilidad es por una falta de tono, digamos, a nivel ligamentario, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre generalmente es que cuando hay una hiperlaxitud en una zona, ¿vale?, es decir, hay un exceso de movimiento en otra, generalmente es porque hay un menos movimiento en otra. Hablo a nivel no genético, ¿vale?, de hiperlaxitud ligamentaria, pero, por ejemplo, si nos encontramos con un exceso de movimiento en el hombro, ¿vale?, pues al final habrá un problema en el codo, etcétera, ¿vale? O en el otro hombro, si este se mueve muy bien hacia acá, el otro se moverá mal, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Cuando no hay un buen control motor, ¿de acuerdo?, pues se producen descompensaciones, ¿vale? Perfecto. ¿Cortamos si quieres? Pues vamos a hacer una especie de introducción a la biodinámica, ¿vale?, para que sepamos un poco cómo funciona, ¿vale? Esto que os pongo aquí, que es la actitud, realmente en biodinámica lo que se trabaja es con la actitud. Es decir, generalmente en osteopatía lo que vamos buscando es encontrar la lesión, ¿de acuerdo? Entonces, en biodinámica se cambia totalmente el enfoque, ¿vale? Lo que vamos a buscar es la salud. Entonces, al enfocarte a la salud, lo que va a ocurrir es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con craneal, nos van a llegar cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo es como que lo enfocas a curarse, ¿vale? No a centrarse en la lesión, ¿de acuerdo? Es importante que cuando estamos tratando, ¿vale?, ahí os pongo 80% el terapeuta y 20% el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 80% del tiempo tenemos que estar centrados en nosotros. Es decir, nosotros sentimos al paciente a través de nosotros, ¿vale? Generalmente cuando estamos haciendo craneal estamos pendientes de la persona, ¿vale? Pero en biodinámica es como que sale de dentro de ti. Primero te fijas en ti y sientes a través de ti al paciente, ¿de acuerdo? Es complicado, pero luego lo vamos a hacer, ¿vale? Por eso luego también somos capaces de sentir, pues podemos sentir a la mamá, al papá, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba, nos enfocamos a la salud y no a la lesión, ¿vale? Es como un cambio de chip que tenemos que hacer los osteópatas, ¿de acuerdo? Bueno, osteópatas, fisios, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Pues unificar ese como un campo, ¿vale? Entonces, establecer un vínculo con el paciente o con los pacientes, ¿vale? Porque si te vienen a consulta los papás y los hermanos, se trata de hacer un tratamiento familiar, ¿vale? Aunque nos centremos en el peque, porque el peque es el que tiene el problema, ¿vale? Pero el problema del peque puede venir por un problema de la madre, ¿de acuerdo? Entonces, principios de la biodinámica. Vale, os he enumerado aquí, por ejemplo, tenemos el primero que es apoyo mutuo y colaboración. ¿De acuerdo? Es importante que en la consulta de los niños estén los padres. Uno, para evitarnos problemas legales. Pues si imaginaros de repente, no en el caso de un bebé, pero si es un niño, te dice el niño, ¿no?, que me ha tocado, ¿vale? Que parece una tontería. De hecho, si queréis trabajar con niños, tenemos que tener una especie de... Exactamente, el código este, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo para trabajar, de quitarle problemas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que estén los papis, ¿vale? Además, evidentemente, pues los padres son importantísimos, por ejemplo, en un caso de un bebé o de un niño que está inquieto, para que le ayuden a calmarle, ¿vale? Para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, que podamos hablar con ellos, oye, ponle chupete o acaríciale. Muchas veces les acarician a mamá o se ponen cerca de él y se quedan tranquilitos, ¿de acuerdo? Yo tengo un paciente que es el hijo de una amiga. Ajá. Y siempre le pide a la madre que se tire encima de él. Eso ¿Es mayor? El niño tiene 2 años. 2 añitos. Y en las primeras sesiones el niño estaba muy tranquilo y estaba calladito, se quedaba mirando el techo. Y a partir de la tercera le pedía a la madre que tiene que estar encima de él. ¿Eso es normal? Eso te está diciendo algo, efectivamente. Eso es un problema de vínculo con la madre. Tiene demasiado vínculo con la madre. Entonces se puede trabajar, que luego os puedo enseñar cómo se trabaja eso, ¿vale? Cómo lo trabajan en biodinámica, ¿vale? Para trabajar el vínculo, que se hace una especie de escucha, ¿vale? Que se hace en la varillita. Vamos, digamos que el cordón, la zona del ombligo, que es donde está unido con la madre, ¿vale? Sí, lo trabajamos desde ahí. ¿Vale?
Más cositas. La idea es que el niño esté lo más tranquilo posible siempre en una sesión, ¿de acuerdo? Para hacerlo, jugamos con él, negociamos con él, siempre tenemos que estar pendientes de qué posición está cómodo. Que no, pues nos toca levantarnos, movernos, ¿de acuerdo? Derecho de elección, es decir, por ejemplo, si el niño no quiere que le toquen la cabeza, no vamos a ir nosotros pesados a tocarle la cabeza, porque el niño se va a endemoniar y no va a dejar. Que le trates, tú le puedes tratar. Te quiero decir, o sea, le puedes poner la mano en la cabeza, pero el niño se va a estar moviendo, va a estar llorando, y digamos que necesitamos que el niño esté relajado para que el movimiento respiratorio primario, es decir, para que todo el sistema lo integre, ¿de acuerdo? Tenemos al niño desquiciado, no le va a hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, que por ejemplo vemos que no está boca arriba, pues nos toca ponerle sentadito y trabajarle sentadito. Por eso digo que las posiciones de las escuchas, por ejemplo, como es en el libro, o hay que adaptarlas, ¿vale? A la vida real, a la consulta, ¿de acuerdo? Contacto. Esto es una cosa que nos habrá pasado a todos. Cuando nos han tratado, que es, jolín, me aprieta demasiado, o jolín, me aprieta demasiado poco, necesito más que me aprieten más. Cada paciente necesita un grado de presión, ¿de acuerdo? Entonces, es importante conectar, ¿vale?, con el paciente para saber qué tipo de presión necesita, ¿vale? Entonces, notaremos como una sensación como de un imán, en el caso de que necesitan que les aprieten más, como un imán, ¿vale? Y en el caso de repulsa, en manos, si os fijáis, a veces que estáis haciendo escucha de craneal, que la mano como que tiende a levantarse, ¿de acuerdo? Pues hay que aflojar, ¿vale? Entonces, el contacto es una cosa importante. Más cosas. Notaréis a veces que estáis tratando al niño y los ojos de los padres están... ¿Qué dices tú? Madre mía, parece que me están mirando, no me dejan ni trabajar. Pues entonces les puedes despistar un poco, les comentas alguna cosa para que quiten ese grado de tensión, porque muchas veces bloquean el proceso, ¿de acuerdo?, del niño. Entonces, también tenemos que aprender a contactar con el pequeñajo, tanto a nivel físico como a nivel visual. Hay niños que necesitan que les mires, ¿vale?, a los ojos, que les estés todo el rato mirando, que te demandan esa atención, y otros niños, por ejemplo, que no quieren que les mires. Pues les miran y están, ¿vale? Otros que necesitan toques pequeñitos y que te despistes, ¿sabes?, que no estés todo el rato mirándoles, ¿de acuerdo? Negociar ese contacto. En el caso del físico, lo que os comentaba de la presión, y sobre todo negociado con el pequeñajo. Es decir, yo no voy al niño directamente y le planto las manos, ¿vale? Primero es como que juego un poquito, ¿vale? No voy directamente, ¿vale? Hay gente hasta que pide permiso, o sea, mentalmente como ya más rollo, ¿vale? A mí me gusta, pero vamos. El autocuidado, que ya lo hemos visto antes, y luego también los periodos de pausa. Esto es importante para los niños, ¿de acuerdo? Esto para un adulto a lo mejor pues no es tan importante, ¿vale? Pero en el caso de un niño, hay veces que el sistema como que se aturulla y el niño empieza a llorar, ¿vale? ¿De acuerdo? O está más inquieto, paras un poquito, se lo das a la mamá, que se tranquilice, ¿vale? O si es necesario que se ponga a mamar, ¿vale? Que le dé el pecho, ¿de acuerdo? Y entonces damos un parón. Luego otra vez volvemos, ¿de acuerdo? Confidencialidad, bueno, evidentemente, ¿vale? Somos terapeutas, por lo cual lo de ir contando... Esto es de Ray Castellino, que siempre decía lo de cuando tú tratas a un paciente, no recrearse luego en cortarle, no, es que he tenido uno, ¿de acuerdo? No es ético, digamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En el tema de nombrar, ¿vale? Por ejemplo, el tema del craneal también es muchas veces muy intuitivo, ¿de acuerdo? Como tenemos un grado de conexión importante con el paciente, nos pueden llegar a veces imágenes, nos pueden llegar o palabras, o nos puede llegar cualquier sensación de repente, o jolín, o que te cuesta respirar, y por decir al paciente, pues hombre, si es un bebé no, pero le dices, ¿te cuesta respirar tal al niño? ¿No? Pues sí, o sea, es decir, nombrar un poco lo que está pasando. Si vemos que el paciente, por ejemplo, al cambiarlo de posición se pone intranquilo, pues otra vez volvemos, ¿vale? Es decir, mira, aquí pongo, si detectamos que hay una persona con la que no tiene buen vínculo, es decir, nombrarlo. Si de repente vemos que el niño con el padre hay una sensación extraña, pues de repente pues digo, ¿qué tal con papi? A lo mejor no está en la consulta, pero lo podemos decir. Y entonces vemos que si hay alguna respuesta en el niño, ¿de acuerdo? Hay gente que utiliza para esto muñequitos para las constelaciones, ¿vale? O incluso le dicen al niño, imaginaros, estamos tratando a un bebé y está la hermanita pequeña. Y dices, venga, ponte a pintar. Entonces se pone a pintar la niña y le preguntas por el padre. Entonces, hay veces, lo digo porque me ha pasado, empiezan a hablar sobre el padre, la niña empieza a apretar más fuerte, ¿vale? Y empieza a apretar. Entonces son cositas que nos podemos ir fijando, ¿de acuerdo? O de repente, he pintado a mi hermano y el hermano es como el padre de la familia,
¿vale? Es como el eje central de la familia, ¿vale? Son cositas que podemos trabajar para luego orientar a los padres, ¿de acuerdo? ¿Vale? Todo eso, lo de nombrar va por eso, ¿vale? Por hacerlo, manifestarlo en la sesión para que se trabaje. Aspectos generales, ¿vale? Lo que os comentaba antes, esto de pedir permiso, ¿de acuerdo? Hay veces que, por ejemplo, ya al niño no le toco, a lo mejor empiezo a hablar un poquito con él, no le toco hasta que noto que quiere que le toque, porque hay veces que notas que no quiere, ¿vale? Es una sección como de repulsa, ¿vale? Generalmente cuando estoy haciendo el historial y voy rellenando todos los datos, lo que aprovecho es eso para ir hablando, le echo alguna miradita al niño, ¿de acuerdo? Para ir, digamos, estableciendo vínculo con él, ¿vale? Importante, que eso lo vamos a trabajar ahora antes de trabajar, ¿vale? De ponernos a practicar, es enraizarte, es decir, fulcrarte al suelo, ¿vale? A todos nos ha pasado alguna vez que estamos trabajando con algún paciente con craneal o lo que sea, y es como que te lleva él. Dices, me voy, ¿vale? O te llegan, te altera a ti emocionalmente, ¿vale? Te empiezas a poner como triste y dices, jolín, ¿qué me está pasando? ¿Vale? Es importante enraizarse al suelo y fulcrarte para que no te lleve el paciente, ¿vale? Y trabajar en marea larga, ¿vale? Si es posible. A lo mejor hay veces que hay que trabajar desde la... ¿vale? Lo de la línea media os enseñaré también a alinearos, ¿vale? Es una cosa que se hace también en biodinámica, que es para estar, digamos, sobre el eje, para que no te vayas, igual que fulcrarte, ¿vale? Va todo unido. Bueno, los movimientos de mareas, que ya lo hemos hablado antes, ¿vale? ¿Veis? Si os fijáis, este de marea larga es cuando empieza ya el paciente. ¿Sabes? Que empieza a hacer respiraciones largas, ¿de acuerdo? Que incluso tu respiración se fusiona con la del paciente, ¿vale? Yo no he hecho todavía craneal. Entonces, ¿cómo induces a que el paciente llegue a eso? No, o sea, no es que lo induzcas. Hay que esperar a que tú notes eso. Claro, tú empiezas a trabajarle y empieza a suceder. Entonces, a lo mejor al principio notas que los movimientos van desarmónicos y empiezas a notar como que las respiraciones tuyas y la de él se van sincronizando. Entonces dices, anda, mira, van a la vez, ¿vale? Es lo que van notando. Es como que ese pulso terapéutico del que hablábamos antes es el correcto, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso de los niños, pasa mucho porque se quedan como en estado de vigilia. Es decir, se quedan con los ojitos abiertos, así, tan tranquilos, ¿vale? Así o dormidos. O sea, ahí estamos en marea larga, ¿vale? Pero el estado de vigilia es muy curioso porque se quedan tan tranquilitos, le puedes hacer lo que sea, que están relajados, con la respiración que generalmente tienden los niños a tener una respiración acelerada y les baja muchísimo. De hecho, hace poco tuve un niño, tendría 2 mesecitos así, entró en una marea larga tan profunda que me asusté porque pensaba que se quedaba inconsciente el niño. De esto digo, me tengo que tener que poner a hacerle RCP aquí a reanimarle, ¿vale? Se quedó tal, pero que vamos, que le hice así para moverlo, que me asusté, ¿vale? Se quedó en un estado el niño que la madre, claro, la padre dicen, madre mía, te vienen con el niño desquiciado, con los cólicos, con el tal, y de repente se van, que está medio muerto el niño, relajadito, dicen, madre mía, ¿cómo voy a dormir hoy? Claro, lo que digo, no se relaja solamente el niño, sino lo que los padres están, ves que la tensión que tienen así, los ojos así, están como, oh, madre mía, ¿vale?